Bienvenidos, amados hermanos y hermanas. Que el Señor me los bendiga muy grandemente. Habla el pastor Marlon Castillo de Costa Rica. Vamos a poner delante del Señor este estudio de la espiritualidad de Dios, parte 11. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, ponemos delante de ti este estudio. Eres bienvenido, Espíritu Santo, danos la sabiduría, danos el entendimiento a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, que el Señor les bendiga muy grandemente. Vamos a continuar, estamos viendo los nombres de Dios. Estamos viendo el primer nombre que aparece en la Biblia de Dios, Elohim. Elohim es un nombre plural. En nuestro idioma entendemos que plural significa dos o más, pero no es de igual manera en el idioma hebreo. Gramaticalmente tenemos dos números en nuestro idioma: singular, que significa uno, y plural, que significa dos o más. En el hebreo, no obstante, tenemos tres números: singular, que significa uno, dual, que equivale a dos. Vean qué importante, amados, es ir aprendiendo esto con respecto al nombre Elohim. Y declara, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el original aparece y Elohim creó los cielos y la tierra. Cuando se habla de Elohim, está hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque esa es la terminación en hebreo, ¿verdad? Entonces ven qué importante que es aprender un poquito de lo que es el significado de las palabras. Por ejemplo, Elohim, como lo dije anteriormente, significa dioses en un diccionario, ¿verdad? Griego aparece dioses, pero la palabra Elohim no era una palabra realmente de los judíos, ¿verdad? Que fue una palabra adoptada por ellos. Dios así la aceptó, la santificó, pero realmente la palabra significa eso, dioses, ¿verdad? En el hebreo. Vamos a continuar, amados. Entonces, otra sugerencia de la Trinidad se encuentra en Génesis 1, 26 y 27, y dijo Elohim, o Dios, que realmente se leería Elohim. Cuando se menciona a Dios es Elohim. Es muy importante entender esto. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Muy importante ir aprendiendo los nombres de Dios. Entonces ya vamos aprendiendo que el nombre Elohim significa Padre, Hijo y Espíritu Santo. En su esencia, en la raíz de la palabra, está hablando de la Trinidad, que aunque mucha gente lo niega, mucha gente dice que no existe la Trinidad, pero desde Génesis versículo 1, la Biblia nos enseña que sí existe la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el primer nombre nos lo revela. Acordémonos que Dios se dio a conocer al ser humano. Nosotros no buscamos a Dios, Él nos buscó a nosotros. El significado literal, escucha esto, amado, de Elohim es el poderoso, que también significa Pantocrator. En hebreo significa el poderoso, el infinitamente fuerte. Vea qué expresión más interesante de Elohim. Acuérdense que las palabras bíblicas, muchas son como digamos como el inglés, ¿verdad? Que tiene varios significados una palabra. En griego y en hebreo pasa lo mismo. Entonces, Elohim tiene varios significados. Uno, implícitamente la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dos, el poderoso, que en griego significa Pantocrator. Y también el infinitamente fuerte, o que también significa el Dios fuerte o el superpoderoso, llamémoslo así, ¿verdad? Entre todos los dioses que si hubieran existido, que realmente no, pero si hubieran existido, Él sería el más poderoso de todos. Entonces la palabra Elohim no significa solamente Dios, también tiene estos conceptos bíblicos, este significado de la palabra. En el primer capítulo de Génesis se describe a Elohim desplegando todo su poder con estas 10 palabras. Vean qué importante estas 10 palabras donde vemos el Dios todopoderoso. Creó, hizo, movió, dijo, vio, llamó, dividió, estableció, terminó y bendijo. Entonces nos da a entender que la palabra o el nombre Elohim también significa el Dios creador. Génesis 1:1, creó Dios, o sea, Elohim creó
o Elohim creó. Entonces, así se leería la Biblia. Creó Dios o Elohim creó. O el Dios todopoderoso, el todopoder, creó. O sea que desde el principio vemos que una de las características de Dios, Él es que el Dios todo creador, que Él siempre está creando, Él siempre está haciendo. Y otro ejemplo, estamos en el Salmo 139, ¿verdad? Donde vemos que Dios siempre sigue creando. Ninguna criatura tiene poder sino aquella que lo ha recibido de Dios. El poder pertenece a quién? Pertenece a Dios porque Él es el Dios todopoderoso, que en griego significa pantocrátor. El hombre tiene que trabajar por su poder en todas las facetas de la vida del hombre, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? El hombre tiene que trabajar por los frutos, tiene que trabajar por su salario, por su sustento, por culpa de su desobediencia. Entonces, vean qué importante es, amados, ir aprendiendo los nombres de Dios. Él ha creado de la nada, que eso significa vara. En Génesis capítulo 1 aparece crear, significa vara, también es una palabra que crear significa vara, o sea, hacer de la nada. De la nada fue creado el universo, de la nada fue creado usted, fue creado yo, fue hecho de la nada, no como muchas teorías científicas, ¿verdad?, de la creación, pero la misma palabra desde el principio nos enseña que todo nació en la mente de Dios, el Creador. Elohim también tiene poder para juzgar, que eso es uno de los nombres de Dios que vamos a tratar más adelante, que Él es el Dios juez, que Él es el Dios amor, pero también el fuego consumidor. Entonces vemos que Elohim también va con esa connotación, el Dios, el juez. Elohim, todopoderoso, el creador, el fuerte, ¿verdad? Pantocrátor, pero también el juez. La palabra Elohim tiene todos estos significados en su raíz etimológica. Entonces vean qué importante. Ya sea sobre hombres, el juez sobre hombres, naciones o ángeles, ¿verdad? Él es el juez soberano de todo lo que Él creó. Entonces, Elohim también significa el Dios juez. Vean qué importante es esto. Más adelante vamos a estudiar uno de los nombres de Dios que tiene que ver con ese Dios juez, ¿verdad? Que tiene que ver con la ira de Dios, que tiene que ver con Dios es amor, pero también el fuego consumidor. Y entonces el nombre Elohim evoca a todos estos nombres que Él tiene. Solamente en ese nombre encontramos estos significados, ¿verdad? En la forma en singular de Elohim, oiga, en la forma en singular de Elohim, se encuentra 250 veces en la escritura. El nombre Elohim o en la forma singular del nombre de Él se encuentra 250 veces en la escritura. Es usado en los nombres propios de hombres, tales como Samuel, pedido de Dios, y Elías, que significa Jehová es mi Dios. Vean qué interesante es esto. Por eso, amados, los nombres para Dios son muy importantes, porque reflejan el carácter y la personalidad de una persona. Otro nombre que vamos a empezar a analizar, Elohim, lo vamos a analizar más adelante con más profundidad en la segunda parte de estos nombres de Dios. Como lo dije al principio, vamos a verlo desde dos puntos de vista, ¿verdad? Una que es, como decimos, por encimita. Más adelante los voy a volver a repetir, pero con más profundidad el significado de cada nombre de ellos, porque todavía hay mucho que aprender de los nombres de Dios. Lo importante es que en esta primera etapa, amados, es que tengamos un concepto general del nombre de cada uno de los nombres. Después vamos a profundizar un poquito más en cada uno de ellos. Jehová, el nombre Jehová. Es muy interesante el nombre Jehová porque realmente no es el nombre original de Dios. Es un nombre compuesto, es un nombre que realmente fue creado en sí, se puede decir, por el ser humano, que lo vamos a analizar en esta etapa. Jehová es el nombre personal de Dios. Realmente no es el nombre original, fue el nombre compuesto y ahorita vamos a ver por qué es un nombre compuesto. Es el nombre que está sobre todo hombre. El significado de la palabra es redentor. El primer significado del nombre Jehová es redentor. Acuérdense que redentor tiene que ver con redención. O sea, un Dios que redime, un Dios que rescata, un Dios que está dispuesto a pagar el precio por algo.
Entonces, cada vez que se usa en la escritura está conectado con liberación, ¿ve? El Dios que rescata tiene que ver con redención, pagar el precio, está connotado, está unido, ¿verdad? Con liberación de parte de Dios, obviamente. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel. Y lo rodearon para pelear, mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. Segunda de Crónicas 18:31. Es un ejemplo del Dios liberador, del Dios rescatador, y hay muchas partes en la Biblia donde vemos que el nombre Jehová se cumple al pie de la letra. Entonces, uno de los nombres Jehová, uno de sus nombres o derivados de su nombre, es el Dios liberador, el Dios que rescata, el Dios que paga un precio por algo, que eso significa también la palabra redención en el griego. Es posible que su pronunciación no sea la correcta hoy en día, por eso les dije que es un nombre compuesto, que realmente no es el nombre original de él, ¿verdad? Porque el nombre original de él es muy difícil de traducir, tanto para los que tradujeron la Biblia, es muy difícil. Entonces, vean lo que sigue con respecto al nombre Jehová. Porque el idioma hebreo se escribe sin vocales. Repito, el idioma hebreo se escribe sin vocales. El nombre Jehová en el hebreo se deletrea JHVH. Así se escribe, se dice el nombre Jehová. Pronunciarlo es bastante difícil. Por eso fue que los que tradujeron la Biblia, ¿verdad?, de los pergaminos originales, usaron lo que se llaman las consonantes de la palabra Adonai, que a eso se le llama el tetragramatón, pero ya ahorita lo vamos a analizar. Confiamos que la pronunciamos correctamente, aunque entendemos que se podría pronunciar Yahvé o Yibi o Jabá o de muchas otras diferentes maneras. A nosotros nos queda más fácil decir Jehová, pero como vemos aquí, la traducción a veces es un poco complicada. Entonces, Jehová les pareció bastante correcto, ¿verdad?, pronunciarlo de esa manera, porque cuando veamos lo que sigue con respecto al tetragramatón, así es que se pudo pronunciar. Cuando los escribas llegaban, los escribas fueron los que tradujeron, ¿verdad?, la Biblia, a este nombre Jehová para copiarlo. Oiga, se lavaban y limpiaban la pluma con la cual lo escribían. ¿Por qué? Porque cuando traducían, como el nombre es tan santo y tan puro, agarraban la pluma con la que estaban traduciendo, literalmente, amados, esto es lo que pasaba, la botaban y agarraban una nueva, sacada totalmente de la bolsita, para que entendamos, para escribir el nombre, porque era muy sagrado. Después de escribir el nombre, otra vez la botaban y agarraban otra. Entonces, porque así lo hacían los escritores o los escribas, porque el nombre Jehová era muy sagrado. Aún en público, cuando lectores de las Sagradas Escrituras llegaban a esta palabra, no la pronunciaban, temiendo que la tomaran en vano, y la sustituían por el nombre Elohim, o decían él, que ellos era mejor decir Elohim o decir él, que aparecen en muchas versiones de la Biblia, ¿verdad? O si usted ve las películas, que ellos decían el Dios creador, o el Dios del cielo, o el Dios de los mares, o el Dios del universo. En vez de decir Jehová o Elohim, usaban estas expresiones porque decían que era un nombre muy sagrado, aún para el pensamiento judío, y todavía el día de hoy tienen esa costumbre. Y la sustituían por el nombre Elohim o por Adonai. Vean qué interesante. Adonai significa en griego Señor o Dios Todopoderoso, que tiene que ver con la palabra Adonai. Entonces agarraron las consonantes de Adonai y a esas letras que vimos más arribita, J, H, V, H, le agregaron las consonantes de Adonai y salió Jehová. Entonces vean qué interesante. Una razón por la cual la palabra Jehová fue suprimida fue para imprimirle su solemnidad sobre las mentes de la gente, o sea, su respeto ante el nombre de Dios. Cuando el Señor Jehová apareció a Moisés en la zarza ardiente y lo envió para sacar a los hijos de Israel desde Egipto y llevarlos a la tierra prometida, dice: así dirás a los hijos de Israel, yo soy. Es muy importante, amados, entender este nombre. Jesús se expresó, ¿verdad?, ante los fariseos, los saduceos, los celotes y todo el pueblo, y él dijo:
yo soy. Tanto así que si usted lee los evangelios sinópticos, ellos agarraron unas piedras para apedrearlo, porque dijeron, ¿cómo se te ocurre decir el yo soy? No tienen ni 50 años para decir que eres el yo soy. Ellos entendieron, amados, a cabalidad, con todo el peso, llamémoslo así, de la ley, lo que Jesús les dijo. Jesús les estaba diciendo que Él era el Elohim, que Él era Jehová, que era el Dios Todopoderoso, que era el creador del universo. Y al decir yo soy, que también significa el Dios del pasado, el Dios del presente, el Dios del futuro, dando a entender la expresión yo soy, que dice yo soy lo que soy, que quiere decir que yo soy el Dios de toda la eternidad, el Dios de todos los tiempos y de todas las edades. Por eso es, amados, que Él es el Dios del tiempo, porque el tiempo para Dios no existe, porque Él siempre ha existido. Entonces, al Jesús decir que Él era el yo soy, dio a entenderle a ellos que Él era el creador, que Él era Jehová Elohim. Y se ofendieron tanto que agarraron piedras, ¿verdad?, para apedrearlo, porque Él dijo esta expresión de sobre Él. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, dijo Moisés a Jehová, a Dios, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés y le dijo, yo soy, me envió a vosotros. Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 14. Jehová es el eterno yo soy. Eso es lo que significa la palabra yo soy en el Antiguo Testamento. Jehová el eterno. En el Nuevo Testamento yo soy significa el Dios del pasado, el presente y el futuro, y también en el Antiguo Testamento. Entonces, no hay ni pasado. Ve, amados, lo que dice, no hay ni pasado ni futuro para con Jehová. Él es el eterno, presente, el autoexistente, aquel que se da a conocer a sí mismo. Acuérdese, aquel que se da a conocer a sí mismo. Entonces, voy a volver a repetir, amados, estos conceptos porque quiero que nos quede claro. Él dice, no hay ni pasado ni futuro con Jehová. Por eso la Biblia dice que en Dios Él es el amén, el ahora, el ya. Él es el eterno presente, ¿ve? Dios del pasado, Dios del presente y Dios del futuro. Y el autoexistente existe por Él mismo. Mucha gente dice, es que Dios fue creado. No, Dios siempre ha existido. Él es el autoexistente. Y de ahí deriva esta palabra, el nombre Jehová. Otro significado del nombre Jehová es el autoexistente, el eterno. Y Él se dio a conocer, como lo he venido diciendo desde el principio, amados, de este estudio, como el que se reveló al ser humano. Éxodo capítulo 20, versículo 2, leemos. Vea qué importante este pasaje, amados. Le invito a que cuando usted vea este video, pare el audio, busque los versículos y los estudie. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Había diferentes Elohim. Vea qué importante. Así dice en una de las traducciones originales. Había diferentes Elohines, o sea, dioses. Y no se está refiriendo, amados, de que había un montón de dioses. No. Acuérdense que Egipto tenía más de 250 deidades. Y entre esas 250 deidades, las más poderosas fueron las que Moisés, en nombre de Dios, peleó en ese tiempo, que se les llaman las plagas de Egipto. Entonces, ahí vemos de la palabra Elohim, que significa haciendo referencia a todos esos dioses. Entonces, pero había un solo Jehová. A eso se le llama la Shema, Deuteronomio 6, versículo 4. Jehová Dios uno es. A eso se le llama la Shema. Ok. Leemos en la palabra el Elohim de Israel, pero nunca el Jehová de Israel. Vea qué interesante. El Elohim de Israel, pero no el Jehová de Israel, porque no había otros Jehovás. Cuando Elías y los profetas de Baal tuvieron una contienda, fue para determinar cuál Elohim o cuál Dios, o Jehová o Baal, era el más poderoso. Acuérdense que en ese problema que hubo, ¿verdad?, en ese, llamémoslo así, conflicto entre los dioses de paganos, entre el dios Baal, que era el dios más poderoso según en los tiempos de Elías, ¿verdad?, que él peleó con los 490 profetas de Baal, y Dios, entonces él decía, vamos a ver cuál Elohim
¿Cuál es Dios el más poderoso? Porque yo vengo en el nombre del único Elohim, Jehová Dios de sobre todos los dioses. Eso fue un enfrentamiento no entre Elías y los 400 profetas, sino entre Dios y Baal. No era contra ellos físicamente, fue una lucha espiritual, llamémoslo así, un demonio del inframundo, porque Baal significa un demonio del inframundo y el nombre Baal significa el dios de las moscas o el dios de la oscuridad o de las tinieblas, ¿verdad? Que era un dios babilónico, para ser exacto. Entonces, vean qué importante, amados, ir aprendiendo los nombres de Dios y cómo Dios nos revela a través de su nombre, sus características y su personalidad, porque eso es lo que estamos estudiando, la personalidad de Dios. Si Jehová estaba siempre relacionado en una manera redentora, que lo vimos, ¿verdad? El Dios rescatador, redentor desde el principio. Génesis 1:1 vemos que Él es un Dios redentor, que Él es un Dios rescatador, que Él estaba dispuesto a pagar ese precio por la humanidad. Entonces, pero su relacionamiento con sus criaturas, eso incluye hombres no regenerados, era siempre como el Elohim o el Dios todopoderoso. Qué tremendo es, amados, el significado de esta palabra, amados. El Dios todopoderoso. Entonces, aquí, amados, vemos que el nombre Elohim tiene estos significados que hemos estado hablando hasta este momento, ¿verdad? El Dios redentor, el Dios todopoderoso, el yo soy, el Dios del pasado, el presente y el futuro, que significa el nombre Elohim. Todavía nos falta ver un poquito más profundo este nombre, amados. Lo voy a dejar hoy hasta aquí. Nos escuchamos, si Dios lo permite, en la parte 12 de la espiritualidad de Dios. Le pido por favor, amado, que se suscriba a este canal, active la campanita para que usted esté al tanto de los estudios que estamos subiendo a este canal. Es un requisito, amados, de YouTube que esté diciendo esto a cada rato, así que me disculpo, pero si no lo digo, YouTube me jala las orejillas, como dicen, ¿verdad? Porque es un requisito de YouTube estar pidiendo que se suban al canal, que se inscriban y que activen la campanita. Amados, que el Señor les bendiga desde Costa Rica, el pastor Marlon Castillo. Un abrazo a la distancia. Bendiciones.